Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y hoy tenemos una historia de un caso, parece sacado de un guión, de no sé, un juego. Bueno, muchos de ustedes saben que yo estoy haciendo un proyecto de un juego de investigación policial. Y bueno, literalmente parece un caso de los guiones que estamos preparando para el juego. O sea, porque fue impresionante cómo se llevó a cabo cómo se dio la investigación de todo el caso. E incluso dejó impactados a los propios policías que estaban involucrados en esa investigación. Bueno, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Karen Gregory. Nos ubicamos en Estados Unidos. Karen Gregory nació el 29 de marzo de 1948 en Albany, Nueva York. Tenía un hermano menor llamado Roy y sus padres se llamaban Dale y Rosemary. Desde joven, Karen fue un espíritu libre, disfrutaba de ir a conciertos y tenía pasión por el deporte. Le encantaba andar en bicicleta y nadar. Además, tenía amor por la cocina, la lectura y la creación artística. Por otro lado, también su personalidad alegre y su habilidad para hacer amigos eran admirables. Karen estudió y se graduó en Nazareth College en Rochester, Nueva York, con una doble licenciatura en Artes y Ciencias. Después de su graduación, Karen viajó algunas veces a Jamaica y se enamoró por completo de ese lugar. Luego de esos viajes, Karen empezó a tener un sueño muy específico. Anhelaba irse a vivir de forma definitiva a Jamaica y enseñar arte allí. Pero un giro inesperado del destino la llevó un tiempo a Gulfport, Florida, donde conoció a un joven llamado David Mackey. La compatibilidad que tenían David con Karen era innegable. Sus personalidades se complementaban a la perfección. Ambos tenían los mismos intereses, inteligencia emocional y las mismas ambiciones en la vida. David trabajaba como terapeuta de veteranos de Vietnam con trastorno de estrés postraumático, algo que Karen admiraba profundamente. Sin embargo, como les conté, Karen no vivía en Florida, en donde vivía David, solo había ido unos días ahí de paso, que fue cuando lo conoció. Por lo que cuando ella regresó a Nueva York, la pareja decidió continuar su relación a distancia. Ambos, de todos modos, querían progresar con su relación, por lo que empezaron a planear irse a vivir juntos. David era propietario de una casa en Gulfport, Florida, y la idea de la pareja era que Karen se mudara hasta allí con él y trabajara como diseñadora gráfica. Gulfport es una comunidad bastante idílica, con playas relajantes y bastante segura. Karen estaba muy emocionada por irse a vivir hasta allí e iniciar ese nuevo capítulo en su vida. No se imaginaba para nada de que ese nuevo capítulo justamente tendría un giro inesperado y terrible. En mayo del año 1984, Karen se fue a vivir con David a Florida. Los primeros días marcharon dentro de todo bien, mientras ambos se instalaban y se acostumbraban a esa nueva vida juntos. Pero el día 24 de mayo sucedió algo inesperado. David se encontraba desde hacía unos días en Providence, Rhode Island, para asistir a diferentes conferencias de trabajo. En un momento de la jornada del 24 de mayo, él llamó a Karen, que se encontraba en Florida, para preguntarle cómo estaba, pero ella no respondió. Esto le resultó bastante extraño a David porque Karen siempre contestaba, así que empezó a preocuparse un poco. Para quedarse tranquilo, se comunicó con un vecino y le dijo que le tocara la puerta a Karen y se fijara cómo estaba. El vecino aceptó, así que fue hasta la casa de David y Karen y tocó la puerta, pero nadie respondió. El vecino entonces se acercó a la ventana más cercana, que era una que daba a la sala de la casa, se fijó por allí y quedó totalmente aterrorizado con lo que vio. A través de la ventana, el hombre pudo distinguir que Karen estaba tirada en el suelo de la sala, totalmente ensangrentada. Inmediatamente, el vecino llamó al 911 y las autoridades llegaron rápidamente al lugar. Lamentablemente, Karen fue declarada muerta cuando llegó la policía. Los detectives, al ingresar a la casa y empezar a investigar la escena, notaron algo clave. Había evidencias de que Karen había luchado contra alguien que la había agredido. Pero, ¿cuáles eran estas evidencias? Había sangre esparcida por toda la casa, no solamente en la sala que era donde estaba Karen fallecida, y también varios fragmentos de vidrios rotos que indicaban que claramente había habido una cierta lucha o forcejeo. Desde el primer vistazo al cuerpo de Karen, los agentes observaron que parecía que la mujer había sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente. Además, tenía heridas de arma blanca en el pecho. Algo extraño también en la escena del crimen era la ropa que Karen tenía puesta. Estaba utilizando una camiseta básica, pero sobre ella
tenía un conjunto de ropa interior de lencería. Esta vestimenta inusual con este traje de lencería encima llamó la atención de los policías y generó la sospecha de si Karen había sido obligada a utilizar esa lencería. También las autoridades notaron que el broche de una de las partes del traje estaba desabrochado, lo que les hizo pensar en una posible agresión sexual. Además de toda esta evidencia, también se encontró una más que fue bastante clave, una huella dactilar de sangre. Al principio creyeron que era de Karen, pero rápidamente se dieron cuenta de que esta huella no coincidía con las de ella. Esto indicaba que esa huella dactilar muy probablemente pertenecía a su agresor. Como les comenté, no solo la sala, que fue donde estaba el cuerpo de Karen, estaba cubierta de sangre, sino que muchas más partes de la casa estaban con sangre, o al menos con ciertas manchas de sangre, desde la habitación principal hasta la sala. La cama de la habitación tenía sangre, las cortinas, paredes e incluso también la manija de la puerta principal, lo que podría sugerir que Karen había intentado huir. Por cómo estaba realizado todo este camino de manchas de sangre, parecía indicar que el agresor había atacado a Karen en la habitación principal. Luego hubo desde allí una corrida y una lucha por toda la casa. Por eso había manchas también de sangre en otros lugares, hasta que finalmente el atacante terminó quitándole la vida a Karen en la sala de la casa, finalizando la lucha. La policía continuó buscando en la casa a ver si había alguna evidencia más que pudieran recoger. Y fue mientras hacían esto que encontraron algo inquietante. Fuera de la casa, en el auto de Karen, había una nota pegada al parabrisas. Esta nota decía: "Tenía algo para ti, pero no había señales de vida". Esa nota estaba firmada por alguien llamado Peter. La policía, sin dudarlo, tomó esta nota como evidencia y se dispusieron a encontrar a ese tal Peter. Pero los investigadores también se preguntaban de si ese hombre realmente existía o si quizás era nada más que un invento para desviar la investigación. Finalmente, dentro de la casa, los agentes hallaron algo que les resultó de interés y que se convirtió en la última pista encontrada en la escena del crimen. Una revista de Providence, Rhode Island, el lugar a donde David, la pareja de Karen, había ido para asistir a la conferencia de trabajo. Luego de investigar la escena del crimen, le hicieron la autopsia a Karen. La misma reveló que la mujer había sido apuñalada un total de 21 veces y que le habían cortado la garganta. El médico forense también pudo confirmar de que Karen había sido abusada sexualmente. Sin embargo, no pudieron recolectar muestras de ADN del agresor del cuerpo de Karen. También, gracias a la autopsia, se pudo determinar aproximadamente cuándo había fallecido Karen. Y se creía que Karen había muerto el día 22 de mayo, es decir, 2 días antes a que fuera encontrado su cuerpo. Además de intentar hallar a este tal Peter, quien había escrito la nota dejada en el parabrisas del auto de Karen, la policía quería hablar con David, la pareja de la víctima, pues él era la persona más cercana a ella. Pero no solo por este motivo los policías estaban interesados en él, algo más les parecía sospechoso. Karen había sido asesinada la misma semana en la que se mudó con David. Y justo en esos días, convenientemente, David estaba en un estado diferente asistiendo a conferencias del trabajo. Esto hizo pensar a los investigadores de si quizás David había viajado a ese otro estado después de asesinar a Karen para tener una coartada sólida. Los investigadores querían interrogarlo y hablar con él, sin embargo, él aún se encontraba en Rhode Island. Por lo tanto, debían esperar a que regresara de Rhode Island a Florida. Mientras David volvía, los agentes decidieron charlar con Roy, el hermano de David, a quien le preguntaron sobre la relación que tenía la pareja. Roy afirmó que Karen y David tenían una relación sólida, aunque sí había habido algunos problemas. Antes de decidir mudarse a Gulfport con David, Karen había conocido a otro hombre en uno de sus viajes a Jamaica y había tenido una aventura con él. David se enteró de esto y claramente no estaba para nada contento con la situación. Karen literalmente en ese momento estaba entre 2 hombres y tenía que tomar una decisión sobre con quién quedarse: irse a ir a vivir a Florida con David o irse con el otro hombre y cumplir su sueño de vivir en Jamaica. Mientras ella tomaba esta decisión, claramente con David estuvieron separados, pero esa separación duró poco, ya que al final Karen decidió quedarse con David. A pesar de que la pareja se reconcilió, toda esta situación vivida había generado ya ciertas tensiones entre los dos y generó ciertas heridas que no sanaron bien en David. A pesar de ello, los planes de la pareja continuaron y Karen, como les comenté, terminó mudándose con David a Florida. Cuando la policía se enteró de los problemas que había tenido la pareja, empezaron a dudar aún más sobre la coartada de David de estar en una conferencia en Rhode Island cuando sucedió el crimen.
Empezaron a creer que David había hecho lo siguiente. Había viajado a Rhode Island unos días, luego vuelto a Florida. En esa vuelta le quitó la vida a Karen y después volvió a viajar a Rhode Island. De esta manera él tendría una coartada casi perfecta. Como les comenté, los agentes estaban esperando a que David volviera de Rhode Island a Florida para interrogarlo. Pero después del crimen, a la final, David decidió no volver a Florida, sino irse a Nueva York para acompañar a la familia de Karen en ese momento tan difícil. En esos días, David se comunicó con la policía y les preguntó cómo iba la investigación, pero los agentes no le quisieron revelar muchos detalles, por un lado porque se trataba de una investigación aún en curso, y por otro lado porque aún no estaban seguros de si David era un posible sospechoso. Durante esa llamada, la policía le insistió a David con que regresara a Florida y se presentara en la estación para ser interrogado. David les contestó a los agentes que no regresaría a Florida hasta dentro de 2 semanas y que entonces se presentaría en la estación para hablar con ellos. Sin embargo, pasaron estas 2 semanas y David no regresaba. Ante esta situación y con la certeza de que David no regresaría pronto, la policía decidió continuar investigando. Optaron por preguntarle a los vecinos si habían oído algo extraño la noche del asesinato de Karen. Varios de ellos afirmaron haber escuchado un grito proveniente de la casa de David y Karen alrededor de la 1 de la madrugada. Después de confirmar que varias personas habían escuchado un grito esa madrugada, la policía decidió pedirle ayuda al jefe del programa de vigilancia vecinal para entender mejor lo ocurrido esa noche. Este jefe era un hombre llamado George Lewis, quien había nacido y crecido en Gulfport, Florida, y había trabajado como bombero en esa localidad. Su elección como líder del comité de vigilancia vecinal tenía sentido, ya que era alguien conocido y confiable para todos, incluyendo para la policía, con quienes mantenía una relación muy estrecha. George decidió acceder a hablar con la policía sobre lo sucedido esa noche, y además era muy conveniente porque resultaba que George vivía justo al frente de la casa de Karen y David. Según el relato de George, él aquella noche del 22, cuando se cree que se cometió el crimen, él había estado trabajando hasta tarde en su garage con música bastante alta. Fue alrededor de la 1 de la madrugada que escuchó un grito leve proveniente de la casa de David y Karen. Al escuchar esto, George bajó el volumen de la música y salió del garage para ver si sucedía algo, o si podía averiguar qué pasaba. Sin embargo, declaró que no pudo ver más nada después de eso. George también contó que al día siguiente, el 23, vio a un hombre llegar a la casa de David y colocar una nota en el parabrisas del auto de Karen, algo que encontró muy sospechoso. Como les comenté, esta nota estaba firmada por un hombre llamado Peter. Al principio la policía no tenía idea de quién era este sujeto o si realmente existía. El nombre Peter, la realidad es que es bastante común, entonces no proporcionaba muchas pistas sólidas en sí. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado, cuando la ex compañera de piso de Karen identificó su cuerpo en la oficina del forense. ¿Y por qué sucedió un giro inesperado? Porque cuando esta mujer fue a identificar el cuerpo, llevó a un amigo con ella. El amigo que acompañaba a la ex compañera de Karen se llamaba nada más y nada menos que Peter. Su nombre completo era Peter Campbell. La policía, al darse cuenta de que este hombre se llamaba Peter, al igual que el misterioso sujeto que había firmado la nota dejada en el parabrisas del auto de Karen, no lo pensó 2 veces y llevaron inmediatamente a Peter Campbell a ser interrogado. La policía le solicitó a Peter que se sentara con ellos para responder algunas preguntas, a lo cual él accedió. Durante la entrevista, la policía notó un gran rasguño en la parte frontal de la mano de Peter. Al notar que lo estaban mirando, el hombre intentó como ocultar sus manos debajo de la mesa. La policía de todos modos le preguntó a Peter sobre el origen de esos rasguños, y él explicó que los mismos habían sido causados por un perro. Luego, Peter admitió haber dejado la nota en el auto de Karen. Además, le contó a la policía que él y Karen se conocían desde hacía aproximadamente 1 año, y que tenían planes para cenar juntos la noche del 23, es decir, un día antes a que el cuerpo de Karen fuera encontrado, pero un día después a que ella falleció, porque como les comenté, según la autopsia, a ella la asesinaron el día 22. Peter contó que él fue hasta la casa de Karen a las 7:30 de la tarde del día 23 para concretar sus planes de ir a cenar. Sin embargo, cuando llamó a la puerta, claramente nadie respondió y fue ahí cuando él dejó esa nota en el parabrisas del auto. Respecto al contenido de la nota y por qué la había dejado ahí, Peter explicó que él tenía algo para darle a Karen, que era más que nada un compilado de música de reggae que ella le había prestado a él. A pesar de ello, Peter no contestó por qué en la nota mencionó la ausencia de señales de vida, si se refería a que era porque ella no contestaba a la puerta o por otra razón.
Este detalle hizo que aumentaran un poco más las sospechas hacia Peter. Él mantuvo dentro de todo la calma durante la entrevista con la policía. No obstante, otras de sus reacciones no parecían las más adecuadas para la situación, ya que había una cierta falta de emoción en Peter. A pesar de ello, él colaboró bastante con la investigación, entregó su ADN, sus huellas dactilares y también dio una coartada. Afirmó que la noche del 22, cuando sucedió el crimen, él estaba en su departamento y su compañero de piso pudo corroborarlo. La policía finalmente decidió dejar ir a Peter. Unos días después, finalmente, David, la pareja de Karen, regresó a Florida y se reunió con la policía para ser interrogado. En la entrevista, David le contó a la policía que su mudanza junto con Karen había representado un nuevo capítulo en su relación. Y aunque habían tenido todos estos problemas que les comenté en el pasado, ellos realmente tenían mucho deseo de mudarse juntos y comenzar esta nueva vida. Ahora, algo sobre lo que la policía realmente quería preguntarle a David era sobre la revista encontrada en su casa durante la investigación policial. Como les conté, la última pista que fue recolectada de la escena del crimen, es decir, dentro de la casa de David y Karen, fue una revista de Providence, Rhode Island, del lugar en donde David estaba asistiendo a esas conferencias de trabajo cuando sucedió el crimen. La existencia de esta revista de Providence en la escena del crimen hizo que la policía creyera aún más en esta idea de que David había viajado a Rhode Island, había regresado, asesinado a Karen y después se había vuelto a ir a Rhode Island para tener una coartada sólida, y que sin darse cuenta se olvidó esa revista en la casa. David les explicó a los policías que él había comprado esa revista 2 días antes de su viaje en un kiosco, ya que ya sabía que iba a ir a Providence y quería saber cómo sería el clima y varias cosas de allí. David se mostró muy convencido con esta afirmación. Aseguraba que él había comprado esa revista en un kiosco de Florida. La policía entonces pasó a preguntarle a David si conocía a alguien que quizás pudiera llegar a querer hacerle daño a Karen. Por ejemplo, si ella tenía algún enemigo conocido. David mencionó sorprendentemente a Peter Campbell. Explicó que él había mostrado tener interés por Karen. Y David supuso que era posible que Peter hubiera actuado en base a esos sentimientos. Además, David aclaró que no sabía que él junto con Karen habían planificado cenar juntos el día 23. Después de hablar con David, la policía decidió llamar a Peter Campbell una vez más para una segunda entrevista. Sin embargo, descubrieron que Peter había salido de la ciudad porque supuestamente se había ido de vacaciones. Debido a la ausencia de Peter, la policía tuvo que cambiar su enfoque en la investigación y esperar a que él regresara a Florida para tener esa segunda entrevista. Mientras tanto, los agentes optaron por seguir otra línea de investigación. Comprobar si la coartada de David era cierta, si él realmente había estado en Providence, Rhode Island, cuando sucedió el crimen de su pareja. El objetivo de los investigadores era intentar descartar completamente la culpabilidad de David, es decir, ellos tenían que empezar a descartar sospechosos. Para lograr esto, la policía examinó detenidamente los registros de tarjeta de crédito de David y revisaron sus finanzas en busca de compras adicionales que confirmaran su regreso desde Rhode Island a Florida. Por ejemplo, algún pasaje de avión que confirmara que David había vuelto a Florida para cometer el crimen. Después de una exhaustiva búsqueda en las tarjetas de crédito y compras de David, finalmente no se encontró ninguna evidencia que demostrara que David hubiera comprado algún pasaje de avión o algo para regresar a Florida y cometer el crimen. La policía también visitó el kiosco donde David aseguró haber comprado la revista de Providence, Rhode Island. El empleado del mismo confirmó que vendía esas revistas y recordaba haberle vendido una a David. Todos estos hechos claramente respaldaban la coartada de David. Así que la policía finalmente lo eliminó de la lista de sospechosos. Una vez que David fue eliminado, Peter regresó de su viaje y fue a la estación de policía para tener la segunda entrevista. La policía notó que en esta ocasión Peter parecía bastante desalineado y mentalmente agotado. De todos modos, fue interrogado y durante este segundo interrogatorio, los investigadores le preguntaron directamente a Peter si él había asesinado a Karen. Peter se mostró muy sorprendido e incluso también ofendido de que la policía lo acusara de algo así. La policía entonces decidió tomar la huella que Peter les había dado y enviarla al laboratorio criminalístico para ver si coincidía con la huella encontrada en la escena del crimen. Hay que tener en cuenta que en aquella época la tecnología para estos estudios no estaba tan avanzada como hoy en día.
Por ende, en un primer momento no pudieron realizar este estudio para comprobar ambas huellas. Entonces la policía decidió enviar ambas huellas al FBI, con la esperanza de que con sus conocimientos y experiencias pudieran obtener algún resultado. Mientras aguardaban por los resultados del FBI, la policía revisó una vez más todas las pruebas encontradas en la escena del crimen. Y así descubrieron algo inquietante. En la casa de Karen se había encontrado un dibujo esquemático manchado de sangre. La policía vinculó estos dibujos con un hombre llamado Stephen Fischler, quien era un compañero de trabajo de Karen. Esta conexión hizo que la policía pensara que Stephen Fischler podría ser un posible sospechoso, ya que él podría haber ido a la casa de Karen, cometer el crimen y haberse olvidado el dibujo allí. Al comunicarse con algunos colegas de trabajo de Stephen y Karen, muchos admitieron sentirse bastante incómodos con Stephen. Decían que él solía compartir fotografías P, la palabra que no puedo decir, pero ustedes me entienden, y algunas personas incluso mencionaron que sentían miedo de él. También contaron que Stephen tenía un interés inusual por Karen y que ella se solía sentir bastante incómoda con él. En una ocasión, Stephen le había dado a Karen una copia de una novela provocativa que estaba escribiendo, y esto la hizo sentir bastante incómoda. Con toda esta información, la policía llamó a Stephen para ser interrogado. Desde el inicio de la entrevista, Stephen se mostró a la defensiva, minimizando su relación con Karen al afirmar que apenas la conocía. Él dijo que apenas él hablaba con ella y compartían muy poco en la oficina. Pero Stephen afirmó que él no tenía una explicación de por qué sus dibujos se encontraban en la casa de Karen. Debido a esto, la policía sometió a Stephen a una prueba de polígrafo, y cuando comenzaron la misma sucedió algo sorprendente. En lugar de responder a la pregunta que le estaban haciendo con el polígrafo, Stephen decidió confesar el crimen de Karen Gregory. Sin embargo, la policía dudaba de esta confesión porque había sido bastante extraña. Por eso empezaron a hacerle algunas preguntas a Stephen de cosas que solo el asesino sabría. Por ejemplo, de datos que se habían encontrado en la escena del crimen y ese tipo de cosas. Después de responder a las preguntas, quedó bastante claro de que Stephen no era el responsable del crimen de Karen. No sabía nada sobre la escena del crimen. No sabía qué tipo de ropa llevaba Karen puesta cuando fue encontrada fallecida, ni tampoco cuál había sido la causa de su muerte. Entonces Stephen terminó admitiendo de que su confesión había sido más que nada por enojo. Había confesado, según él, porque estaba muy enojado de que lo acusaran de algo tan grave. Stephen finalmente terminó aceptando continuar con las pruebas de polígrafo con normalidad. En la misma, los agentes le hicieron preguntas como ¿mataste a Karen? o ¿sabes quién mató a Karen? A ambas preguntas él respondió que no, y el polígrafo mostró que estaba diciendo la verdad. Luego de meses de investigación, la policía solo había logrado tachar personas de sus listas de sospechosos. Los vecinos de la comunidad de Gulfport estaban empezando a asustarse, siendo conscientes de que quizás entre ellos había un asesino suelto que la policía no podía descubrir. La investigación siguió su curso y los detectives continuaron hablando con personas de la comunidad. Una mujer que vivía a varias cuadras del lugar de los hechos confirmó que ella había podido escuchar el grito desde su casa, a pesar de que estaba bastante lejos de la casa de Karen. Esta declaración le generó ciertas dudas a los investigadores, porque si recuerdan, George Lewis, el jefe de seguridad de la comunidad, dijo que él había escuchado un grito leve, y él vivía enfrente de la casa de Karen. Y una persona que vivía a varias cuadras de distancia dijo que escuchó el grito. Entonces, si fue un grito leve, no tenía sentido que una persona que vivía tan lejos lo hubiera escuchado. O quizás el grito no había sido tan leve como había declarado George Lewis. La discrepancia entre estos dos testimonios hizo que la policía llamara a declarar nuevamente a George Lewis. Y sorprendentemente, en esta segunda entrevista, George cambió completamente su historia. En esta ocasión, él contó que la noche de los hechos, cuando él salió del garage tras escuchar el grito para ver qué sucedía, vio a un hombre grande escondido detrás de un roble en el patio delantero de la casa de David y Karen. Según George, este hombre lo amenazó, advirtiéndole que si decía algo lo mataría. Por eso George no había mencionado la existencia de este hombre en su primera entrevista. Esta nueva revelación dejó a los oficiales bastante sorprendidos, ya que era un detalle crucial y totalmente nuevo en el caso. Esto llevó a que el rumbo de la investigación cambiara por completo.
La policía ahora se embarcó en la búsqueda de un hombre que coincidiera con la descripción que había dado George. Un hombre alto, con cabello rojo y desordenado. Entrevistaron a varias personas de la comunidad, pero nadie pudo recordar o identificar a alguien que coincidiera con esa descripción. A pesar de que luego también le mostraron a George varias fotos de posibles sospechosos, él no pudo reconocer a nadie que se ajustara con el hombre que había visto aquella noche. Sin embargo, todo cambió cuando la policía recibió una llamada de una mujer que afirmó haber visto a un hombre mirándola a través de su ventana. La mujer explicó que un día se dio cuenta de que un hombre la estaba observando detenidamente a través de la ventana de su casa. Cuando ella lo notó, gritó e inmediatamente llamó a la policía. Sorprendentemente, ella identificó a este hombre que la observaba como George Lewis. Este descubrimiento desconcertó totalmente a los investigadores. Ellos habían confiado plenamente en George para que los ayudara en la resolución del caso. Ahora, descubrir que este hombre andaba merodeando por las ventanas de casas de otras mujeres fue un giro bastante inesperado y confuso. Pues sí, además de esta mujer, aparecieron otras más declarando que George Lewis también las había estado observando a ellas a través de sus ventanas. La policía, totalmente impactada por estas declaraciones, volvió a contactar a George Lewis para ser interrogado. En esta ya tercera entrevista, George afirmó que estas miradas a través de la ventana formaban parte de su trabajo como vigilante del vecindario. Pero esto claramente no tenía mucho sentido. Por eso, George accedió a someterse a una prueba de polígrafo. Durante el proceso se le hicieron varias preguntas sobre por qué miraba a través de las ventanas de las mujeres, y además también le preguntaron por el asesinato de Karen Gregory. En respuesta, George afirmó que él no había matado a Karen, que desconocía quién lo había hecho y tampoco sabía con certeza lo que le había ocurrido. La situación se volvió muy tensa y preocupante, porque el polígrafo marcó que George estaba mintiendo. La policía confrontó a George por el fracaso que había tenido en la prueba y él se empezó a poner nervioso y a decir que él había ocultado información en sus respuestas porque tenía miedo. Temía por su vida y la de su esposa, ya que el supuesto hombre culpable del crimen de Karen lo había amenazado. La policía quería creerle y confiar en él, pero la realidad era que sus historias cada vez se volvían más extrañas e incoherentes. Así que los investigadores decidieron indagar en el pasado de George. Hablaron con la ex esposa del hombre, quien reveló que George había tenido comportamientos violentos y mal carácter durante su matrimonio. Además, uno de los amigos de George confesó que él estaba enamorado de Karen. A pesar de todas estas declaraciones, la policía quería seguir dándole a George el beneficio de la duda. Realmente no creían que él pudiera haber hecho algo tan terrible como cometer este crimen. Los investigadores hablaron con la esposa actual de George y ella afirmó que en las noches de los hechos también había escuchado el grito porque se encontraba en su casa. Ella sabía que para ese momento George estaba en el garage y contó que aproximadamente 20 minutos después de que se escuchara el grito, él entró a la casa. Cuando George entró, no estaba desalineado, no tenía sangre, nada que pudiera ser sospechoso. Para la policía resultó difícil creer, dado lo espantoso que había sido el crimen, que alguien pudiera llegar a su casa y estar totalmente limpio después de haberlo cometido. Sin embargo, también consideraban que 20 minutos era una cantidad de tiempo decente para que alguien pudiera limpiarse y arreglarse después de cometer el crimen. Justo en ese momento, el laboratorio criminalístico del FBI se comunicó con los investigadores. Recordemos que ellos habían estado analizando durante todo este tiempo la huella encontrada en la escena del crimen. El FBI les dijo a los investigadores que la huella ya estaba lista para ser comparada con las de otros sospechosos. Entonces la policía envió huellas de todas las personas que habían considerado como sospechosas en algún momento durante la investigación. Entre ellos David, Peter, Steven y George Lewis. Después de que todas estas huellas fueran comparadas con la encontrada en el lugar de los hechos, hubo una coincidencia. Es decir, uno de todos estos sospechosos era finalmente el culpable del crimen de Karen. Ahora sí, me gustaría que pausen este video y me dejen en los comentarios quién creen ustedes que es el culpable de este caso. Después pueden retomar el video y comprobar si estaban en lo cierto o no. Pero bueno, creo que ya es bastante sencillo de saber. La huella encontrada en la escena del crimen de Karen Gregory
coincidió con la de George Lewis. La policía llevó a George para ser interrogado nuevamente y él contó una nueva historia. George buscaba de alguna manera justificar el por qué sus huellas habían sido encontradas en la escena del crimen. Entonces se contó que la noche de los hechos él se había arrimado por la ventana de Karen Gregory después de escuchar el grito y que por la misma había logrado ingresar a la casa. Dijo que cuando entró vio el cuerpo de Karen tirado en el piso cubierto de sangre y con la garganta abierta. Según él, cuando lo vio se asustó demasiado y salió de la casa. Pero en esta nueva historia George había pisado el palito, porque sin darse cuenta mencionó un detalle que solo el asesino debería saber. Contó que a Karen le habían cortado la garganta. Y como les conté, cuando la policía llegó a la escena del crimen inicialmente, parecía que a Karen en realidad la habían golpeado con un objeto contundente. No se pudo saber que le habían cortado la garganta hasta después de realizarle la autopsia. Es decir, la policía solo supo este dato porque el forense se los dijo. No había forma de que una persona cualquiera, al ver así nomás la escena del crimen, supiera de que a Karen la habían asesinado de esta manera. Además, si la historia de George era cierta, ¿por qué no llamó a la policía en ese momento? ¿Por qué simplemente se volvió a su casa sin hacer absolutamente nada? No tenía ningún sentido. El día 15 de marzo de 1986, George Lewis fue arrestado y acusado del asesinato en primer grado y agresión sexual contra Karen Gregory. La policía creyó que la noche del crimen, George entró a la casa de Karen por una ventana con un cuchillo en la mano, sabiendo que David se encontraba fuera de la ciudad. Creyeron que George obligó a Karen a ponerse esa lencería por encima de su ropa y había abusado de ella. Karen en todo momento se intentó defender de su agresor y escapar de la casa. Pero finalmente, cuando se resistió, George terminó quitándole la vida, dándole 21 puñaladas y cortándole la garganta. George en todo momento se declaró inocente del crimen. Sin embargo, el jurado lo encontró culpable y lo condenó a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Así que este fue el caso de Karen Gregory. Como ven, fue una investigación muy extensa que se complicó y también se alargó bastante por la falta de tecnología que había en ese momento, en esa época, con respecto a todos estudios de, por ejemplo, análisis de ADN y demás. Pero sí creo que la investigación de alguna manera fue como de a poco llevando a que se encontrara finalmente al culpable. Creo que si no iban apareciendo esos pequeños detalles en el curso de la investigación, muy probablemente este crimen nunca se habría resuelto. Así que espero les haya resultado de interés este video. Coméntenme cuando ustedes armaban sus propias teorías o en los comentarios que dejaron si acertaron o no sobre quién fue el culpable de este caso. Si les interesa en general este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá un video o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Y bueno, yo me despido, pero me despido por mucho tiempo, porque bueno, en realidad para ustedes no va a pasar nada de tiempo, pero para mí sí, porque este es el último video que grabo antes de irme de vacaciones, así que nada, los voy a extrañar. Vuelvo en unos días y vuelvo con todo también y les voy a traer noticias sobre nuestro proyecto, que también les estuve comentando un poquito en la pestaña de comunidad sobre los avances. Pero bueno, obviamente voy a retomar todo eso cuando vuelva y también les voy a contar más novedades y todo eso. Así que bueno, les mando un beso enorme, cuídense mucho. Y yo los veo la próxima, que para ustedes seguramente va a ser en unos días, pero para mí es dentro de mucho tiempo. Un beso enorme, los veo la próxima.